pasarla. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. El maravilloso mundo de la Biblia, nuevamente lunes, ya comenzando este tiempo de gracia y bendición que se llama el tiempo de Adviento. Ayer domingo celebramos el primer domingo del tiempo de Adviento, que sabemos muy bien, es un tiempo providencial que en la liturgia de nuestra Santa Madre Iglesia se nos proporciona para que preparemos la venida del Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tiene que ser la aclamación en este tiempo, en nuestra vida, y prepararnos, como siempre lo decimos. Todavía no es Navidad. La Navidad comienza el 24 de diciembre en la noche, con la Eucaristía solemne de medianoche. Muy bueno hacer el pesebre, muy bueno poner el arbolito, muy bueno adornar nuestras casas, nuestras fachadas. Todo eso es un signo de fe, de alegría a la espera del Señor, pero no es Navidad. Nosotros, en nuestra práctica de fe, tener muy claro que estas semanas hasta el 24 de diciembre es un tiempo bonito de preparación, preparar el corazón, un buen examen de conciencia, pensar en nuestros pecados, limpiar ese ser interior, limpiar nuestro corazón, nuestra alma, para que allí sea la morada donde venga a nacer el Señor Jesús. Como nos decía ayer el apóstol San Pablo en la segunda lectura de la Santa Misa, en la primera carta a los tesalonicenses, prepararnos con un corazón santo e irreprochable. Santo e irreprochable. Nosotros aquí en nuestro curso bíblico ya entendemos muy bien lo de la santidad, y también entendemos que nuestro Señor quiere que no haya ningún reproche en nuestra vida, que Él no tenga nada que reprocharnos, y ahí está la clave para preparar el nacimiento del Hijo de Dios. Muy bien, bienvenidos. Esta noche había que hacer este pequeño comentario porque empezamos este tiempo tan bonito. Nosotros aquí en la parroquia acabamos de terminar nuestras fiestas patronales. Ayer hizo 8 días la hermosa solemnidad de Cristo Rey, y hay una prolongación de las fiestas el día de mañana martes 30 de noviembre, terminando el mes. Vendrá a la parroquia el señor arzobispo, estamos muy contentos. Vendrá Monseñor José Miguel Gómez, nuestro arzobispo, a celebrar el sacramento de la confirmación sobre 30 jóvenes que se han preparado a lo largo de este año. Los que estén por aquí cerquita y quieran venir, están muy invitados a las 6:30 de la tarde mañana martes a participar en la Eucaristía presidida por el señor arzobispo y la administración del sacramento de la confirmación. Vamos pues a entrar en materia. Hoy terminaremos los personajes edificantes, a hacer un repasito de lo que llevamos, y nos falta hablar un poquito de Judith, y luego, si nos queda tiempo, vamos a leer algunos textos bíblicos como lo habíamos prometido, sobre todo de Tobías, 3 textos de Tobías. Así terminamos los personajes edificantes, las historias ejemplares. Dentro de 8 días, si Dios quiere, veremos los 2 libros de Macabeos, y ahí terminamos todo este módulo, todo este bloque que llamamos libros históricos. Entonces nos vamos acercando a nuestras vacaciones del maravilloso mundo de la Biblia. Si Dios quiere, el último encuentro de este año será el próximo lunes, para que lo vayamos teniendo en cuenta, y si Dios quiere, el próximo año empezaremos con el módulo de profetas. Ya vimos todo el Pentateuco. Dentro de 8 días terminamos libros históricos y seguiremos con el bloque, con el segmento. Nosotros aquí en nuestro estudio lo llamamos módulo, el módulo de profetas. Bienvenidos. Nos da mucha alegría poder llegar hasta todos ustedes en esta noche de lunes, o en el momento que en diferido, muchos de ustedes lo ven en diferido, podamos participar de nuestro encuentro. Vamos entonces a orar, invocando la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Espíritu bueno, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, nosotros, como estudiosos de la poderosa palabra de Dios,
Nosotros que nos gusta sumergirnos en este maravilloso mundo de la Biblia, siempre te pedimos, Espíritu de Dios, que nos regales el don de la sabiduría y el don del entendimiento, pero también que muevas nuestra voluntad para que podamos entender tu palabra, pero lo más importante, llevarla a la práctica. Estamos meditando en tu palabra estos personajes edificantes que también los llamamos historias ejemplares: Ruth, Tobías, Esther, y hoy terminaremos con la historia de Judith. Te pedimos, Señor, que en estos personajes nosotros encontremos un ejemplo de lo que tú esperas de cada uno. Ven sobre nosotros esta noche, Señor. Salmo 138. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, te cantaré en presencia de dioses extranjeros. Postrado hacia tu santo templo, doy gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, pues tu promesa ha superado a tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste y fortaleciste mi ánimo. Que te den gracias, Señor, todos los reyes de la tierra al oír las palabras de tu boca. Que proclamen las hazañas del Señor, porque la gloria del Señor es grande. El Señor está arriba, pero se fija en el sencillo y reconoce desde lejos al soberbio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Seguimos en ambiente de oración. Recuerden que es lo más importante, que aquí no venimos a escuchar muchos conocimientos científicos, sino que venimos a hacer un ratico de oración. 50 minuticos de oración basados en lo que nos dice el libro bíblico, la Sagrada Escritura, la palabra que cada 8 días tratamos de meditar. Dejábamos como ejercicio personal, como tareita, leer el primer libro de los Macabeos en sus 3 primeros capítulos. ¿Cuántos hijos tenía Matatías? Matatías tenía 5 hijos, cada uno de ellos con un apodo que ustedes pueden encontrar allí al inicio del capítulo 2. Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán. Estos son los 5 hijos de Matatías, que los que ya van leyendo, algunos de ustedes se me acercan por aquí cuando vienen o me escriben en el correo electrónico que tenemos destinado para comunicarnos, maravillosomundodelabiblia@gmail.com. Me escriben y me dicen: padre, ya voy en Macabeos. Incluso esta semana una persona que venía a la iglesia me decía: padre, yo ya estoy leyendo los profetas. Yo le decía: acuérdese que es con calma, acuérdese que es despacio, sin afán. A mí no me descrestan diciéndome que ya se leyeron toda la Biblia. A mí me descrestan diciéndome que en el libro de un personaje edificante, que son tan agradables de leer estas historias, llevan un mes. Lo digieren, vuelven sobre él. Eso es lo más importante. El libro de los Macabeos, que vamos a ver dentro de 8 días, ya les decía yo a ustedes que es una demostración de la defensa de los principios de fe. Estos libros tienen una enseñanza muy actual. Nuestra muletilla que se vuelve aquí nuestro lema, más que una muletilla, no ha cambiado nada, es tal cual. Estos libros tienen un mensaje totalmente actual, vivo y eficaz. Veremos dentro de 8 días lo importante que son estos 2 libros de Macabeos, defendiendo los principios de fe, no dejándose robar su vida espiritual, su vida moral. Aquellos hijos de Matatías
con todo lo que se llama la Revolución Macabea, que ya estaremos diciendo de qué se trata. Las palabras de Matatías a sus hijos antes de morir, recuerden que yo les decía que es ese testamento, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Josué, así como lo hizo el Señor Jesús, que nos lo cuenta el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 13, con todo ese contexto de la última cena. Así también Matatías, el papá de los macabeos, también deja sus últimas instrucciones. En realidad son todos esos versículos a partir del 49, capítulo 2, a partir del versículo 49 en adelante, hay un largo discurso de despedida de Matatías, pero nosotros aquí sintetizamos diciendo que les dijo: ahora triunfa la soberbia y la ignorancia, pero defiendan con coraje la ley y ofrezcan su vida por la alianza. Y los invita a recordar las hazañas de Dios, a recordar lo que Dios ha hecho por ellos y también a recordar esa alianza donde hay un compromiso de parte del pueblo y es mantenerse firme y mantenerse fiel en la fe. Matatías le va a insistir eso a sus hijos, les va a decir: estamos en tiempos difíciles porque lo vamos a estudiar. Estaban perdiendo su identidad porque se estaba metiendo todo el mundo griego, lo que se llama la helenización. Estamos hablando ahí ya muy cerquita a la llegada del Señor Jesús. Y estaban entrando todas esas costumbres griegas y el pueblo judío estaba perdiendo su esencia. Por eso dice Matatías que está triunfando la soberbia y la ignorancia, pero los invita a defender con coraje la ley. Lo estudiamos aquí sobre todo en Esdras y Nehemías, que ley con mayúscula es la palabra de Dios. Este es el libro de la ley. Cuando personajes como Matatías dicen defiendan la ley, está diciendo defienda la palabra, defienda lo que Dios nos ha dicho, defiendan las enseñanzas dadas por el Señor, ofrezcan su vida por la alianza, el testimonio verdadero hasta el martirio. Pero bueno, eso lo veremos dentro de 8 días. Es un abrebocas para que vean lo interesante que es cada libro que sigue. Acuérdense que esto es como una saga y nosotros nos vamos adentrando en el libro siguiente porque es una historia que va continuando. Veremos cuando estudiemos los profetas, comenzando el próximo año, veremos que es lo mismo. Para entender los profetas hay que conocer muy bien toda esta parte que hemos estudiado, Pentateuco y libros históricos, porque cada profeta pertenece a un tiempo de estos. Entonces, cuando yo les diga a ustedes, tal profeta pertenece a la época del exilio, a la época del destierro, a la época cuando el pueblo quebrantó la alianza, ya todos ustedes van a entender muy bien de qué se trata. Esa es la importancia de estudiar de una manera ordenada. Acuérdense que aquí hacemos una lectura canónica de la Biblia, es decir, en el orden que está en el libro sagrado. ¿Quién sucedió a Matatías? Lo sucedió su hijo Judas, apodado el Macabeo, por eso se llaman los 2 libros de los Macabeos. Ese apodo, si lo queremos decir así, o ese renombre, termina siendo como el de toda la familia. Pasa mucho a veces entre nosotros, como le dicen al papá, le dicen a los hijos, es que es la familia tal. A veces en nuestro contexto por aquí sucede mucho eso, conocemos las familias por, digámoslo así con respeto, por un sobrenombre. Eso pasa más o menos aquí. Judas es llamado el Macabeo, veremos por qué, no nos adelantemos, porque me pongo hoy a hablar todo el tiempo de los Macabeos, que es maravilloso, y nos falta hablar de Judith, pero Judas es el hijo que queda como encargado, pero el nombre lo toman todos los hermanos, los Macabeos. Por eso hay en la palabra 1 y 2 Macabeos, 2 libros de Macabeos. Un breve resumen de nuestro encuentro anterior: vimos los libros de Esther y los libros de Tobías, porque ya habíamos estudiado antes, a Ruth, y hoy estudiaremos a Judith. Esther y Tobías, otras 2 historias ejemplares, otros 2 personajes edificantes. Digamos una palabrita muy rápido de cada uno para que pasemos a la historia de Judith. Recordemos que Esther viene de una de las familias deportadas cuando el exilio en Babilonia. Su familiar Mardoqueo la adoptó ante la muerte de sus padres. Es introducida en el harén del rey y en un momento determinado logra
defender a su pueblo de la persecución. Ustedes ya se acuerdan, no vamos a repetir la historia, ténganla muy presente. Si se les olvida, aquí tienen la palabra de Dios. Más que estas diapositivas, más que este video, tienen la palabra de Dios donde pueden ir y leer la historia y la entienden perfectamente. Es una historia muy bonita. Enseñanza religiosa así muy resumida, responsabilidad humana en la construcción de la historia. Sin ningún miedo defienden sus costumbres y tradiciones morales y religiosas. Recuerden que a Esther no le tocó nada fácil, pero sin embargo ella logró defender al pueblo. Responsabilidad humana en la construcción de la historia, algo que de pronto hoy nos falta como apersonarnos más de ello. A veces como dicen las abuelas, mi Dios me lleve y mi Dios me traiga. A veces en cuestiones de testimonio, de vida de fe, de acción dentro de nuestro caminar espiritual, nos puede faltar más responsabilidad en la construcción de la historia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que nosotros somos co-creadores. Eso dice la teología de la Iglesia. Nuestro Dios, el Todopoderoso, es el creador de todo cuanto existe y creador nuestro. Pero nosotros le ayudamos, nosotros lo acompañamos, nosotros le cooperamos en ese llevar este mundo hacia adelante. Tenemos una responsabilidad en la historia, una responsabilidad desde la fe. La historia como un acontecimiento de fe, la armonía existente entre la responsabilidad humana y la providencia divina. Podemos sacar ahí otro dicho de las abuelas: ayúdate que yo te ayudaré. Dios con su providencia lo hace todo. Él derrama toda su bondad, su misericordia, nos lleva hacia adelante, pero también espera nuestra cooperación. Por eso decimos que hay una armonía entre la responsabilidad humana y la providencia divina. Todo esto nos lo enseña el libro de Esther, así grosso modo, porque ya lo estudiamos lo suficiente el lunes pasado. Recordemos que el libro de Tobías tiene 14 capítulos, una historia de un judío piadoso llamado Tobid, su hijo Tobías, deportados a Nínive con toda la familia. Tobid es un hombre fiel a sus costumbres, recibe una dura y difícil prueba que fue la ceguera. Se mezcla con la historia de Sara, una judía piadosa. Recuerden que el demonio le mataba a sus esposos la misma noche de bodas, le mató a 7 esposos. Tobías ciego, Tobit ciego, el papá de Tobías, y Sara viuda por 7 veces la misma noche de bodas. Claman a Dios, cada uno por su parte, y viene la ayuda divina. Viene el ángel mandado por Dios, el ángel Rafael viene a ayudarles sin manifestar que es él. Ellos lo hospedan, tienen todo el don de la hospitalidad con él, sin saber quién es. Es como lo que más resalta el libro también, esa piedad, esa fe de Tobías, de Sara, pero también su generosidad y su hospitalidad. Al final hay una hermosa alabanza, vamos a leer ahora al final, vamos primero a estudiar un poquito Judith y en el tiempo que nos quede vamos a leer algunos textos de Tobías. El capítulo 8, que yo les he dicho que es muy bonito en torno a la realidad del matrimonio, y algo de estos capítulos 13 y 14 que también son muy bonitos. La enseñanza central del libro de Tobías: Dios es el Rey de los cielos, justo, misericordioso. El llamado que tiene el libro a través de sus personajes a hablarnos de la paciencia en medio de las dificultades. Tanto quien quedó ciego, siendo un hombre justo, un hombre bueno, un hombre intachable, digámoslo así, sin embargo le llega esa dura prueba de la ceguera. Y lo mismo Sara, una mujer buena, justa, piadosa, pero termina con esa realidad tan dura de cada que se casaba enviudaba la misma noche de bodas. La necesidad del culto interior, las virtudes familiares, la oración, la limosna, la hospitalidad, por mencionar como algunos temas centrales que aparecen en el libro de Tobías. Si me preguntan a mí, yo me quedo con aquello del llamado a la paciencia en medio de las dificultades, la necesidad de culto interior. Es muy importante que nuestra oración sea una oración calmada, que nuestra oración sea una oración en paz.
a veces los problemas, las dificultades, las necesidades nos agobian mucho, y sí, hacemos oración, pero hacemos oración de una manera muy desesperada. Yo no digo que no valga, y es una realidad del ser humano, es también como la respuesta a nuestras dificultades. Pero qué bueno que nosotros aprendamos de estos personajes bíblicos a tener sosiego, a tener paz, a tener serenidad en medio de las pruebas y las dificultades cotidianas. Clamar a Dios con mucha fe, pero tratando siempre de conservar la paz. La enseñanza central del libro de Tobías definitivamente es la providencia de Dios en favor del justo. Como le decimos al Señor en el Salmo, cuando lo invocamos, Él nos responde. Siempre cuando invocamos al Señor, Él nos va a responder. La oración del justo necesariamente es escuchada por Dios, y es lo que nos enseña el libro de Tobías. Por último, un texto que intentaremos leer un poquito hoy, al final de nuestro encuentro, la santidad en el matrimonio, desde el capítulo 6, pero sobre todo en el capítulo 8, la hermosa oración de la noche de bodas de Tobías y Sara, que termina siendo un clamor por llegar juntos a la vejez, por la unidad y la indisolubilidad del matrimonio hasta el final de los días. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia en este ratico. Terminamos con el libro de Judith y luego vamos a leer algunos textos de la palabra. De Judith vamos a decir algunos datos más sobresalientes, vamos a sacar la enseñanza central y luego también, si nos queda tiempo, leeremos algún pedacito. La caléndula que siempre nos acompaña. Aquí ustedes ven que es un escenario muy repetido. La palabra, las diapositivas, ahora que estamos con un muy buen sonido. Ustedes se han notado que hemos mejorado mucho el sonido gracias a la asesoría de algunos amigos expertos en el tema, con nuestro microfonito de piaña conectado a nuestro celular, que como yo les digo es desde donde transmitimos, y así pues llegar de una manera más nítida, más clara para todos ustedes. Y dentro de todos estos accesorios, nuestra caléndula que no puede faltar. Libro de Judith. Entonces, ¿qué podemos decir de Judith? Acuérdense que lo más importante es como resaltar que son historias ejemplares, que son personajes edificantes, porque lo más importante es que de ellos aprendemos. La pregunta siempre que nos vamos a hacer en estas historias es: ¿qué nos queda a nosotros de cada una de ellas? ¿Qué nos ha quedado de Ruth, de Esther, de Tobías y ahora de Judith? ¿Qué nos va a quedar? Entonces, digamos, ustedes ya lo saben porque lo han leído. Es un libro que tiene 16 capítulos. Dicen los estudiosos de la palabra, a través de la arqueología, de la historia bíblica, que debe ser más o menos del año 2 antes de Cristo. Ya miren que empezamos allá desde la creación del ser humano, siglos antes de la venida del Señor Jesús. Y ya vamos, así va a ser con los macabeos también. Son historias ya ahí muy pegadas al Nuevo Testamento. Digamos que ya hay un contexto neotestamentario, hay un contexto del Nuevo Testamento. Un relato histórico que nos muestra cómo de la mano de aquella mujer, que es llamada heroína, la heroína del pueblo de Israel, precisamente el pueblo es liberado del asedio extranjero. Como vamos a ver, estaba sitiada por Betulia, una ciudad cerca a Jerusalén, y ya recuerden cómo era lo de estar sitiado. Ustedes se acuerdan, lo hemos estudiado, como las ciudades tenían murallas alrededor y una puerta de entrada a la ciudad. Lo estudiamos cuando el exilio, ¿se acuerdan? Cuando la devastación y la destrucción, que también hablábamos de cómo el ejército de Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén. Aquí está la ciudad de Jerusalén, tiene murallas alrededor y aquí tiene la puerta de entrada a la ciudad. Entonces, cuando ustedes lean en la Biblia que fue sitiada, quiere decir que el ejército se hizo a todo alrededor y sobre todo aquí en la puerta para impedir que el pueblo saliera.
Imagínese usted que usted tenga un enemigo bien violento, bien lleno de armas y de artillería, y quiera acabar con usted y se le pare en la puerta de su casa. Pues usted no puede salir, y usted tiene que salir a hacer sus diligencias, a comprar mercado, a pagar las cosas, los medicamentos, a las cosas necesarias. Las ciudades tenían puerta de la ciudad por eso, porque tenían comunicación y contacto con las otras ciudades, era necesario, no se podían quedar ahí encerrados. Cuando los sitiaban era para eso, para desesperarlos y que terminaran entregándose. Judith era una viuda que amaba mucho a su pueblo, una viuda bonita, bien parecida, elegante, de clase, y amaba mucho al pueblo y termina arriesgando su vida por el pueblo. El texto de Judith, ustedes cuando lo vayan a leer, o si ya lo leyeron y le quieren dar una repasadita, recuerde que son 16 capítulos, se puede leer bien dividido en sus dos partes centrales, hasta la mitad y después de la mitad, del capítulo 1 al capítulo 7 y del capítulo 8 al capítulo 16. Está muy bien dividido así. En la primera parte el rey Nabucodonosor envía a su general, que se llama Holofernes, a castigar a las naciones que no han querido unirse a él, y entre esas naciones está Israel. Entonces Holofernes, que es el hombre de confianza de Nabucodonosor, es el encargado de ir a sitiar a Betulia, que queda cerca de Jerusalén. El contexto histórico es ese. Los pueblos tenían dos opciones, los pueblos más pequeños. Yo digo que no ha cambiado nada, de verdad que no ha cambiado nada. Cuando hablamos de Nabucodonosor y su reinado, hablamos de lo que sería hoy una gran potencia, los países que manejan una economía más alta, un poder militar más alto, entonces terminan como absorbiendo a los países más pequeños. No ha cambiado nada, ¿verdad? Y entonces esos pueblos pequeños tenían dos opciones: o se unían a esa gran potencia o perecían en manos de esa gran potencia. No ha cambiado nada. Esas eran las posibilidades que habían: o unirse o perecer. Y el pueblo de Israel, que tenía ese mandato de ser el pueblo de Dios, pues no podía unirse a esas grandes potencias, porque entre otras cosas veían a los reyes en esos pueblos como un dios, le rendían todo un culto de idolatría y de adoración a esos dioses, y el pueblo de Israel tenía que mantener fiel a la alianza, además porque tenía al rey, o tiene al rey más poderoso de todos, al Dios providente que nunca los va a abandonar. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 7 del libro de Judith nos cuenta esa historia, cómo Nabucodonosor decide que los pueblos que no se alíen con él, que entonces vaya su general Holofernes y acabe con esos pueblos. Holofernes sitia la ciudad de Betulia, cerca de Jerusalén. Le habían advertido a Israel que los israelitas le habían advertido a Holofernes que ellos tenían el rey más poderoso, que Dios los defendía. Entréguense y todo queda en paz. No es que nosotros no nos vamos a rendir ante ustedes, porque nosotros nos rendimos ante el único y verdadero Dios. Solo Dios basta. Eso hay que entenderlo desde el corazón. No hay que tener miedos ni temores. Dios siempre va a estar ahí con nosotros. El pueblo de Israel es un pueblo en eso ejemplar fuertemente, porque en todas estas vicisitudes que vive, en todas estas realidades tan complicadas, el pueblo sabe mantenerse firme, lucha por su fe. Lo vamos a ver otra vez con los macabeos y lo hemos visto en todos estos personajes edificantes. El pueblo sabe que tiene el principal protector, el principal escudo, la principal defensa, nada más y nada menos que el Dios de Israel. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 7 se nos cuenta eso. Nabucodonosor, que decide acabar con los pueblos que no se alían con él, encarga de esa tarea a Holofernes. El pueblo de Israel le dice a Holofernes: mire, nosotros no nos vamos a entregar, ni nos vamos a ir de parte de usted, ni le vamos a rendir culto a Nabucodonosor, simple y sencillamente porque nosotros tenemos al Dios providente que nos va a cuidar y nos va a proteger siempre. Ya en la segunda parte del libro, entonces llega como lo más interesante, y por qué Judith es considerada una heroína.
y porque es un personaje edificante, una historia ejemplar. Judith le dice al sumo sacerdote Joaquín que ella defenderá al pueblo. Tengo una idea para defender al pueblo. Recuerden que era una viuda, pero de alta posición, además muy bonita, muy atractiva. Entonces ella dice: yo voy a ir al campamento de Holofernes, del general de Nabucodonosor, y allí lo seduciré para que nos deje en paz. Terminaré quitándolo de en medio. Ella va y se mete en el campamento de Holofernes. Él termina invitándola a cenar, y él empieza a tomar vinito en harta cantidad, tanto que termina embriagado. Ella lo decapita y así los israelitas pueden salir a defenderse de los asirios y terminan venciendo. Judith muere a los 105 años, gozando obviamente de la admiración de todos, y pasa en la historia como la gran heroína. Podemos decir nosotros hoy en día, con una mirada desde este tiempo, pero ¿cómo va a ser una heroína o un personaje edificante aquella mujer que fue y decapitó a aquel hombre? Pero en el contexto histórico, ustedes se acuerdan que aquí aprendemos hasta alemán, en el Sitz im Leben, en el ambiente vital de aquel tiempo, digamos que era algo que era absolutamente la única manera de lograr poder salir el pueblo adelante. ¿Era eso o era esta mujer arriesgó su vida, se metió al campamento del enemigo, él la invitó a cenar y pues él se embriagó, y ella pudo lograr su cometido, y que fue liberar al pueblo? Porque al pueblo asirio quedarse sin su general, sin el que dirigía toda la acción bélica, pues entonces ya el pueblo de Israel va a poder también defenderse, y por la mano de Dios termina saliendo victorioso. Resumida cuenta, esa es la historia de este personaje edificante que nos faltaba por estudiar, que es Judith. Ahí hay como un buen resumen de ella. Recuerden pues que son 16 capítulos, usted lo puede leer del 1 al 7 y del 8 al 16. Ya esto lo dijimos, la ciudad de Betulia es sitiada por el ejército de Nabucodonosor. Judith, que es una mujer viuda, rica, virtuosa, interviene y logra la liberación de su pueblo. Es llamada la verdadera judía, o también la heroína. Judith forma parte de los grandes personajes bíblicos, es considerada una heroína, es una mujer piadosa y temerosa de Dios, que pone toda su confianza en Él. Antes de todas sus resoluciones, ella hizo ayuno, penitencia, oración, para que Dios la acompañara en lo que iba a hacer, porque no era fácil. Hoy estoy citando yo los dichos de nuestras abuelas, ya he citado 2, ahora cito un tercer dicho. Dicen nuestras abuelas: se va a meter a la boca del lobo, o se metió a la boca del lobo cuando uno toma ciertos riesgos. Pues esta mujer se metió absolutamente en la cueva del lobo, porque Holofernes era el que los quería quitar a todos del medio, era el que los iba a perseguir y los iba a sitiar, iba a acabar con el pueblo de Israel. Y ella, siendo una judía, va y se introduce en el campamento, y pues toda la historia que hemos contado. Pero para eso primero hizo ayuno, oración, penitencia, habló con el sumo sacerdote sobre la tarea que quería realizar, porque definitivamente era de la mano de Dios que iba a ir hasta allí. Entonces siempre primero con la oración, el ayuno y la penitencia. Una vida religiosa y su muerte virtuosa, 105 años. Recuerden que lo hemos meditado aquí muchas veces. Cuando un personaje bíblico dura tantos años, aquí en nuestra parroquia de Cristo Rey, que por su ubicación geográfica y por su tradición en la ciudad nos corresponde celebrar muchas exequias. Yo siempre, cuando celebramos las exequias de una persona anciana, les pongo estos ejemplos. Les digo, es que desde la Biblia la vida extensa es símbolo de virtud. La palabra dice que los que llegan hasta la vejez es porque también reciben el premio por su vida virtuosa, y efectivamente eso fue lo que le ocurrió a Judith.
digamos así muy brevemente algunas palabras de la enseñanza religiosa que tiene el libro de Judith. En primer lugar, digamos que es un llamado a mantenerse firme en la confianza en Dios. Cuando ella se metió a la boca del lobo, pues iba llena de la confianza y la certeza que Dios no la iba a dejar sola. Nosotros decimos en el Salmo que aunque caminemos por cañadas oscuras, nada tememos porque el Señor va con nosotros. Él nos sostiene, el buen pastor con su vara y su cayado nos sostiene. Él no nos va a dejar solos, Él siempre nos va a llevar hacia adelante y nos va a proteger. En estos tiempos difíciles de estos últimos años ha sido nuestra consigna y ha sido como nuestra declaración en fe, que Dios nunca nos va a abandonar. En la tormenta, en la tempestad, Dios siempre va a estar ahí con nosotros, apoyándonos, cuidándonos, protegiéndonos, llevándonos con su provisión. Dios actúa en lo escondido, se afirma la soberanía de Dios. A mí esto me encanta. Ustedes ya saben más o menos mi manera de predicar y como de ver toda esta realidad de fe y de la palabra. Y me encanta esto que dice que Dios no actúa, pero en este caso del libro de Judith, no en hechos extraordinarios, sino en personajes simples y sencillos, en lo cotidiano. Él domina el tiempo, la historia, actúa siempre en bien de su pueblo. Usted puede ir y mirar allá en Judith 8, 14 y 17 y es eso, en la simplicidad, en la sencillez, en la cotidianidad. Es muy bonito pensar en eso. Yo con mucho respeto siempre digo, en estos días que la palabra de Dios ha utilizado todo ese lenguaje apocalíptico, la semana pasada antes de empezar el tiempo de Adviento, ayer mismo en el Evangelio, ayer domingo, todo ese lenguaje de signos, de símbolos, cuando estuvimos leyendo allá al profeta Daniel, yo le decía mucho a las personas aquí en el templo, en las homilías, es que no tenemos que esperar que las nubes se abran, ni que lluevan truenos y centellas para creer en la manifestación de Dios. ¿Por qué tenemos que esperar que una imagen que tenemos en un templo, qué sé yo, que digan que está sacando lágrimas o sacando sangre, para decir que entonces ahí sí creo y que mi fe ahora sí se afianzó? A mí me parece mucho más extraordinario, se los digo también como un testimonio de vida a partir de todo mi proceso, que ustedes me han acompañado en él y mírenme cómo estoy, gracias a Dios. Qué más extraordinario que poder abrir los ojos en la mañana, que darnos cuenta que estamos respirando, que tenemos un dolor. Si duele es porque estamos vivos. Y esas realidades a veces no nos damos cuenta, somos insensibles. Vuelvo y les digo, estamos esperando que aparezca un signo por allá raro en el cielo, o que hayan fenómenos extraordinarios para creer y para solidificar la fe, ¿no? Estamos hablando de esto no saliéndonos del tema, el libro de Judith nos lo enseña. Es en lo cotidiano, es en lo simple, es en lo sencillo donde actúa la providencia de Dios. En usted llegar a su casa al mediodía y tener un almuerzo en el comedor. Unos serán muchos más banquetes, otros serán más simples y sencillos, pero hay alimento para subsistir, hay ropa para ponernos, hay un techo para no mojarnos en estos aguaceros. Ahí está la providencia de Dios y eso es más extraordinario que cualquier otra realidad. Y a veces no caemos en cuenta de ello. Por eso siempre lo primero definitivamente es agradecer. Primero, antes de cualquier otro tipo de oración, nuestra oración dirigida a Dios tiene que ser una oración de gratitud por todo lo que Él va haciendo en nuestras vidas. Dios escucha siempre la oración sincera, es fiel ante todo aquel que busca la justicia y es obediente a su plan. Judith, a pesar de ser piadosa, de oración, de ayuno y justa, ante las situaciones adversas no es pasiva, por el contrario, se muestra fuerte, firme y lucha por el bien de su pueblo. A mí esto también me encanta. El libro de Judith no nos dice que Judith se dedicó a hacer ayuno, penitencia y oración encerrada en una habitación toda la vida y ya, no. Dice que hizo ayuno, oración, penitencia
pero que entonces tomó una decisión de lo que tenía que hacer en favor de su pueblo. A nosotros nos corresponde lo mismo. Digo, por ejemplo, en nuestras situaciones personales. Es que yo le estoy clamando mucho a Dios por un trabajo, y perdónenme, pero a veces le ofrecen 3 o 4 trabajos y ninguno le gusta, y ahí se los está mandando Dios. O es que yo le estoy clamando a Dios por mi salud, pero no me cuido en las recomendaciones que me dan unos médicos, en los pasos que tengo que seguir, en ir a las citas adecuadamente, en fin. Y así todo. No, es que yo le pido mucho a Dios por la unidad en mi matrimonio, pero soy infiel, pero soy intolerante, pero soy grosero, pero soy impaciente. ¿Y Dios por qué dejó que se desbaratara mi matrimonio? No. Es con fe, es con piedad, es pidiéndole a Dios, pero es definitivamente también haciendo nuestra parte, lo que nos corresponde en todo en la vida. Vuelvo y les digo la frase típica de nuestras abuelas: ayúdate que yo te ayudaré. Nuestra vida espiritual tiene que ser también una vida activa, una vida de oración, una vida de contemplación, una vida de leer mucho la palabra de Dios. Miren ustedes que siempre los que siguen la poderosa palabra de Dios diariamente, el mensajito que ponemos de 7, 8 minuticos sobre el Evangelio o la primera lectura de cada día, miren ustedes que siempre nuestra oracioncita antes de leer el texto es pidiendo la sabiduría, pero también pidiéndole al Espíritu Santo que mueva nuestra voluntad para que hagamos aquello que el Señor espera de nosotros. Entonces es eso, es oración, contemplación, ayuno, penitencia, pero también acción. ¿Qué puedo hacer para ir mejorando en estas realidades que van ocurriendo en mi vida y que le estoy pidiendo a Dios que me ayude? Bueno, ahí, miren ustedes que tratamos de sacar unas enseñanzas muy prácticas, prácticamente, valga la redundancia, esto que hemos hecho hoy simplemente con Judith, es también como recoger un poquito lo de los otros personajes edificantes. Estas historias ejemplares, Ruth, Esther, Tobías y Judith. Entonces yo vuelvo y se los digo en una palabra, pues ya terminándolas. Primero, ver cómo Dios actúa en personajes como ustedes y como yo. Yo les hice aquí un pequeño resumen, una semblanza de cada uno de estos personajes, su historia sacada totalmente de la palabra. Yo aquí saco 3 o 4 líneas de lo que leo en el libro bíblico. Y miren ustedes que son personajes como nosotros. Entonces hay una viuda, entonces hay un personaje que quedó ciego, entonces hay aquella que vivía en el palacio del rey y podía actuar en favor de su pueblo, la otra que toma la decisión de ir y meterse a la boca del lobo. Personajes como nosotros, con miedos, con preocupaciones, con dificultades, con luchas, pero sobre todo con mucha fe y mucha piedad. Entonces eso es lo que nos enseñan, a confiar en la providencia divina, a tener una espiritualidad activa, a ser fieles a Dios, a defender. Esto es tan importante en el mundo de hoy, defender nuestros principios, porque todo el mundo opina y todo el mundo dice y hay que respetar todo y todo tiene validez, y a veces nosotros dejamos que nuestra tradición de fe y de vida moral se vaya como apagando, porque entonces todos hablan, todos gritan, todos proponen, todos defienden, y a veces nosotros como católicos nos quedamos calladitos. La defensa de la vida, la defensa de los buenos principios, la defensa de la recta moral, a veces se va perdiendo. Y estos personajes que están allá en esa época, por ahí 2 siglos antes de Cristo, de la venida del Señor, nos enseñan todo eso, a ser fuertes en la fe, a ser ejemplares, a ser justos, a ser obedientes al plan de Dios, a confiar plenamente en la providencia de Dios. Todo eso es lo que ellos nos enseñan. Muy bien, vamos a, antes de terminar, 5 minuticos, vamos a dedicar 5 minuticos simplemente a la lectura de la palabra de Dios y terminamos, dejamos la tareita. Y el próximo lunes terminamos entonces este ciclo de este año con la historia de los macabeos y que da fin a los libros históricos.
para que en febrero, si Dios quiere, comenzando febrero, podemos iniciar con los profetas, con los libros proféticos. Yo les había dicho que un texto que a mí particularmente me encanta mucho del libro de Tobías es el capítulo 8. Yo lo uso mucho en los matrimonios. Lo uso mucho en los matrimonios porque me parece un texto hermosísimo, ejemplar de lo que tenemos que hacer. Vamos a leer en el capítulo 8, si nos da estos 5 minuticos, al menos hasta el versículo 18. Cuando terminaron de cenar, decidieron ir a dormir y llevaron al muchacho a la habitación. Recordó entonces Tobías las palabras de Rafael y sacó de la bolsa el hígado y el corazón del pez y los echó en las brasas del incienso. El olor del pez se esparció y el demonio salió huyendo por los aires hacia las regiones de Egipto. Rafael salió al instante detrás de él, lo ató de pies y manos y lo encadenó allí. Recuerden ustedes simplemente este comentario porque quiero como mirar más lo de la oración de la noche de bodas, pero miren ustedes que decíamos en la enseñanza de Tobías que aparece toda esa realidad de ángeles y demonios. Miren cómo Rafael logró encadenar de pies y manos al demonio. Tremendo. Salieron todos y cerraron la puerta de la habitación. Entonces se levantó Tobías de la cama y le dijo a Sara, esto es lo bonito. Entonces lo primero nos constata lo de cómo Dios a través de su enviado que es Rafael encadena el poder del mal. Ata ese demonio. Entonces se levantó Tobías de la cama y le dijo a Sara, levántate mujer, oremos y supliquemos a nuestro Señor para que tenga misericordia de nosotros y nos salve. Ella se levantó y comenzaron a orar pidiéndole al Señor que los salvara. Esta fue la oración. ¿Qué tanto le pedimos nosotros al Señor en oración que nos dé la salvación? Seguramente le pedimos por el trabajito, por la salud, por la casa, por el carro, por la beca, pero a veces se nos olvida pedirle lo más importante, el tesoro, el cielo, la salvación. Eso hicieron estos esposos la noche de bodas, orar por la salvación. En tus oraciones diarias ten esa oración muy presente, ora por tu propia salvación y por la del mundo entero. Esta fue su oración. Bendito eres, Dios de nuestros antepasados, y bendito tu nombre por siempre. Que los cielos y la creación entera te bendigan por siempre. Tú hiciste a Adán y le diste como ayuda y apoyo a Eva, su mujer. De ambos nació la familia humana. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Señor, yo no me caso con esta pariente mía arrastrado por la pasión, sino con una recta intención. Ten misericordia de los dos y danos larga vida. Muy bonito. Esta es una escuela de oración. Yo les digo a ustedes que es un retiro permanente. ¿Qué es lo que más nos enseña a nosotros la palabra? Pónganse a pensar en lo que hemos visto hasta ahora. La oración primero tiene que ser recuerdo, tiene que ser memorial, acuérdense. Nosotros en nuestra oración tenemos que traer a nuestra mente todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. A veces nos dedicamos solo a pedir y a pedir y a pedir y no ponemos el espejo retrovisor, como digo yo, el espejo retrovisor. Ser conscientes de todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros y alabarlo y agradecerle. Mire, Tobías y Sara la noche de bodas hicieron eso. Recordaron desde la creación en Adán y Eva y recordaron cómo Dios va llevando de su mano al pueblo y cómo fue Dios el que los tuvo hasta la noche de bodas. Memorial, recuerdo de todo lo que Dios va haciendo por nosotros. Y luego una petición muy bonita, que fue que les diera larga vida. A mí me encanta eso, me encanta. Los matrimonios tienen que pedirle eso al Señor en oración. No es que sea un simple deseo, es que es en oración que hay que pedírselo al Señor. Ay, qué bueno vivir con mi esposa por largos años. Sí, muy bueno y un deseo, pero órelo. Ustedes lo hacen, esposas, esposos.
Oran pidiéndole al Señor que al lado de esa persona que aman y que han construido toda una familia, que a veces hay dificultades, inconvenientes, lo que quieran, pero oran para que les dé larga vida al lado de esa persona. Hay que pedírselo al Señor. Y ambos exclamaron ante la petición hecha por Tobías de tener misericordia a Dios y darles larga vida, y ambos exclamaron: amén, amén. Luego se acostaron para pasar la noche, y bueno, y sigue toda la historia, pero me interesaba sobre todo, no es por cortarlo ahí, sino que yo les dije que hoy íbamos a hacer 50 minuticos y ya los llevamos. Entonces, lo que más me interesaba era eso. Ver en este capítulo 8 de Tobías cómo el ángel Rafael en nombre de Dios encadena al demonio. Muy bonito, por eso le tenemos tanta fe a Rafael como aquel que es enviado por Dios para vencer el poder del mal. Pero también entonces la oración matrimonial que tiene que ir por ahí. Oración juntos, oración reconociendo todo lo que Dios ha hecho en nuestra historia personal, y también pidiéndole a Dios larga vida, que les permita llegar juntos a la vejez. Oren por esa intención los que son casaditos, que Dios les permita llegar juntos a la vejez. No es solamente que sea un anhelo o un deseo, sino que sea también una oración hecha con fe y desde el corazón. Muy bien, la tareita para que terminemos hoy. Entonces vamos a mirar ya, para la tarea de hoy habíamos mirado un poquito de Primera Macabeos. Ahora vamos a mirar entonces en Segunda Macabeos, capítulos del 3 al 7. Yo creo que dentro de 8 días les voy a dar una explicacioncita rápida de Macabeos y nos detenemos en ese capítulo 7 que es espectacular. Léanlo muy despacio porque allí hay muchas claves de nuestra fe actual. Enseñanzas muy bonitas, vayan y mírenlas y verán. Entonces, en los capítulos 3 a 7 de Segunda Macabeos, vamos a buscar el cargo que tenía Apolonio de Tarso. Apolonio de Tarso, búsquelo por ahí. Acuérdense que el sentido de estas preguntitas es la lectura atenta. Que usted vaya versículo por versículo buscándolo allá con lupa. ¿Quién sucedió a Seleuco en el trono? Seleuco era el rey. ¿Quién llegó después de él al trono a mandar, a gobernar? ¿Quién era el rey después de Seleuco? Y la otra pregunta, que es la que más me gusta, en el relato del martirio de los 7 hermanos, ¿qué afirma el relato respecto a los que mueren? Martirizaron a 7 hermanos con su madre. Es una historia que a veces leemos en la Santa Misa, es una historia larga y muy bonita, pues bonita por ese testimonio que hay allí, pero aparece un tema fundamental en nuestra fe. ¿Qué dice ese texto respecto a la, llamémoslo así, a la suerte, por llamarlo de alguna manera, de los que mueren? ¿Qué pasa con los que mueren? Usted me va a decir, ¿qué pasa con los que mueren? Pero ¿qué nos dice Segunda Macabeos en el capítulo 7? Ahí ya les di una pista, y es que esa parte está en el capítulo 7. Muy bien, ahí están las preguntitas. Yo me tomo otro poquito de caléndula mientras ustedes las miran, para que después no me regañen diciéndome que dejo muy poquito tiempo las preguntas. Bueno, entonces esas son las 3 preguntitas. Dentro de 8 días entonces vamos a terminar esta parte del estudio de la Biblia que se llaman libros históricos. Luego el año entrante empezaremos con un repasito general de los libros históricos para meternos en los profetas. Hemos terminado entonces estas historias edificantes. Recuerden comunicarse, de verdad que yo los leo, a veces me demoro respondiendo. Ha habido mucho trabajito en la parroquia en estos días, gracias a Dios, y lo sigue habiendo, mucho por hacer esta parte final del año, pero por ahí sacamos los raticos para ir mirando. Ustedes en Maravilloso Mundo de la Biblia @gmail.com pueden mandarme sus mensajes, sus preguntas, sus inquietudes, sus sugerencias. Entonces recuerden que si Dios quiere, el próximo lunes salimos a vacaciones, nos queda un encuentrico.
para terminar estos libros históricos. Nos dio bien dividida la cosa. Recuerden que todos los días tenemos la poderosa palabra de Dios con mucho amor y sencillez, como nos gusta, como hacemos este curso bíblico. Esa palabra de Dios sí sigue todos los días, esa no para. El tren no se detiene, dicen los italianos. El treno no se ferma. Hay que seguir todos los días meditando y escudriñando la poderosa palabra de Dios. Ustedes se pueden entrar en el canal de YouTube por donde están viendo esta enseñanza hoy. Cristo Rey Manizales, le dan suscribirse y recuerden que allí pueden ver todos los días desde la noche anterior, esta noche, ahora dentro de un ratico, después de las 9:30 de la noche, pueden ver ya la enseñanza de mañana y así todos los días. Nuestra hora santa, un momento hermoso, cada vez es más hermoso. Yo disfruto tanto estar allí en la presencia del Señor con ustedes, tanto los que pueden venir hasta el templo como los que desde tantos lugares. Reporte de sintonía. Esta semana me escribía una personita de Chile muy amable en el correo, saludándome y diciéndome que no se ha perdido un solo encuentro. Y así de Argentina, de Perú, de Venezuela, de México, de Costa Rica, de Panamá, de Estados Unidos muchos, de Colonia Latina, de España. Tenemos varios amigos de España que muy queridos siguen nuestro maravilloso mundo de la Biblia. A todos los invitamos a unirse también a la hora santa, a la poderosa palabra de cada día, a cada momento de estos de oración. Recuerden que mañana entonces tenemos aquí en nuestra parroquia las confirmaciones con el señor arzobispo, con monseñor José Miguel Gómez. Quienes quieran venir hasta el templo lo pueden hacer, es un momento de gracia y bendición muy bonito. Como les digo, es una prolongación de nuestra fiesta patronal, 6:30 de la tarde mañana martes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Mil bendiciones para todos, los queremos mucho y gracias por estar siempre ahí unidos con nosotros. Una bendecida semana para todos.